Imagínate, vamos a poner este contexto, este pseudo experimento. Vamos a tener en cuenta 15 game weeks, ¿vale? Eh, Nos fundamentamos en el jugador que ha, que ha jugado las 15 game weeks, obviamente, ¿vale? Es decir, Camilo Vargas. Este es un jugador que yo tengo, vamos a usarlo, ¿vale? Entonces, 15 game weeks desde la 288, ¿vale? Desde aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Básicamente, lo que he hecho ha sido coger la Game Week de la 238 a la 310, ¿vale? Simulando durante 2 meses y medio, simulando durante 2 meses y medio las puntuaciones que tienen juntos, ¿vale? Hemos puesto como capitán al de menor puntuación, a Vargas. ¿Veis? Aquí ves Vargas sin puntuaje de capitán y Vargas con el 5%. Y sin tener en cuenta las estadísticas de la carta, ¿vale? Para hacerlo un poquito más conservador. Simplemente es anotar las puntuaciones, aquí la tienes con el 20%, ¿vale? Y ver las medias totales. Eso es principalmente lo que hemos hecho. Esto lo compartiré después, ¿vale? Ya estoy inflando, ¿no? En caso no lo estoy inflando tanto, estoy quitando de hecho, ¿vale? Eh, las Game Week van del 15 de julio hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Eh, Aquí tienes características y aquí tienes el equipo. Tienes que tener claro una cosa, a ver, eh, es como yo es que de estadística sé lo que sé de pues los trabajos de fin de grado, de máster o de cuando lees papers en nutrición o farmacia, o sea, el tamaño muestral es nulo. O sea, estamos hablando de 5 jugadores en 15 jornadas, o sea, cada caso es un mundo. Si nosotros, o sea, que esta muestra sea representativa es muy difícil, ¿vale? Pero nos puede acercar un poquito a la idea de lo que hubiese pasado con nuestros equipos, como hacer un pseudo experimento, ¿vale? Esa yo creo que va a ser la clave, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale mi equipo en Rare? Estamos hablando de jugadores baratos, baratos a cómo los pillé, ¿vale? Por poner un ejemplo. Vargas me costó 0,72. Bueno, tengo uno que me costó un Ethereum y otro 0,72. ¿Vale? Nervo 0,04, Córdoba 0,090. Habrán subido, obviamente, pero yo que me costó a mí. Dinero 0,342 y Reyes 0,50. Es decir, me costaron 1,34 cuando el Ethereum estaba a 970. Es decir, 1.273 euros. ¿Vale? Entonces, la gráfica del Excel que os he comentado, como veis, la diferencia de puntos con capitán y sin capitán es gorda. ¿Vale? Estamos hablando de, claro, cuanto más alta es la puntuación, más fuerte es. Hemos marcado en verde cuando superamos los 250 puntos, tanto con capitán como sin capitán. Vamos a desestimar los umbrales menores, es decir, cuando nos dan 25 dólares que nos darían un ROI. Entonces, en este tamaño muestral de 15 partidos, ¿vale? Llega al umbral 9 veces. Y en este de la derecha sin capitán llegué 6, aproximadamente un 60% y un 40%. Repito otra vez más que estos datos son para estas muestras. Esto habría que coger todas las combinaciones posibles de jugadores, juntarlos con todas las estadísticas y hacer esto. Pero claro, no voy a hacer eso, ¿vale? Cuando veis las puntuaciones rojas, significa que el jugador no ha jugado. Pero no ha jugado no porque se haya lesionado, que nos jode vivos. No, no, no. Eso es sin F, sí, sí, sí. O sea, es todo sin la experiencia menos la de capitán. Sí, sí, no he tenido en cuenta la experiencia de carta. O sea, que iban a ser superiores, pero bueno. Las puntuaciones rojas son rojas. Es decir, Vargas metió una pedazo de mano desde mitad de campo que es que además, esta jornada, la 292, yo quedé... No, la 291 yo quedé primero en América Rare, pero gracias a que Vargas tenía suplente. Pero aquí hizo una roja. Córdoba empezó con roja, esto es un cero, ¿vale? Em, Reyes aquí sacó otra roja y no jugó, y Nervo igual. No, no, tranquilo. Sí, sí, claro que varían ser de 15. Eso lo tengo debajo, Antón, lo vemos después. Entonces, estos son los porcentajes, ¿vale? Las consideraciones las que os estoy diciendo, o sea, que es una base de datos muy pequeña, ¿vale? Em, un 20% menos de llegar al umbral mayor, que ya es bastante. Es decir, de cada 10 veces llegaría 6 con capitán o incluso a lo mejor 7 si tienes en cuenta la especie de las cartas y sin capitán y sin experiencia de cada 10 llegarías 4, ¿vale? Ojo, porque aquí estamos teniendo en cuenta que la base es de 4 umbrales semanales durante 10 meses, no durante 12, porque venga, esos 2 meses los quitamos
de las cierre de ligas y en teoría no hay 12 meses de umbrales. Vamos a partir de la base de que hay descansos entre ligas y demás, ¿vale? Por lo tanto hemos dicho, para estimarlo, 4 umbrales por mes durante 10 meses. Es decir, vamos a ir sobre 40 umbrales, que seguramente sean algunos más, ¿vale? Entonces, descartamos también los umbrales pequeños, los 205, ¿vale? Aunque las veces que aquí no vais a ver que hemos llegado, por ejemplo, uy, eso está mal marcado. A ver. Ah, hostia, pues aquí llegamos una vez más. Aquí me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, son 10, me he equivocado. Son 10. Bueno, vamos a ir sobre 9, pero son 10 umbrales. Es más de 60%, ¿eh? Me he equivocado. Es el 66, pero bueno, lo hacemos sobre... porque lo tenía así, pero entiendes el concepto. Y aquí no tengo en cuenta, por ejemplo, esta, que me haría $25. Es decir, un umbral pequeño, ¿vale? Pero bueno. Entonces, con esas características, hacemos los siguientes cálculos. Partimos de la base de 40 umbrales al año, 4 por mes durante 10 meses, ¿vale? Con capitán llegamos a umbral 66% de las veces, pero hemos puesto 60 porque he visto que me he equivocado. Y sin capitán 40. Es decir, con capitán, de esos 40, llegamos a umbral 24 veces. Y sin capitán hubiésemos llegado 16. Con mi ejemplo. Es decir, al año yo saco 1.200 euros en umbrales con capitán. Y saco 800 euros sin capitán. Con una inversión de 1.273 euros, que es lo que me costó a mí el equipo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que ROI en ambos casos obviamente es negativo, ¿vale? Esto lo que quiere decir ROI negativo, lo que quiere decir es que si yo multiplico mis ganancias, o sea, lo invertido 1273 por 5,74 entre 100, quiere decir que yo me he quedado a 73 euros en un año de que mi ROI sea cero, es decir, de recuperar lo invertido. O sea, si tú hubieses comprado mis jugadores con esos precios y lo hubieses jugado todo el año siguiendo estas condiciones, en un año, solo con eso, te hubiera faltado de un umbral y medio, es decir, 2 semanas para recuperar. Que seguramente sea incluso positivo, porque hubieras sacado umbrales pequeños. O sea, que ROI en vez de ser un año seguramente sea 6-7 meses, porque muchas veces llegabas al umbral pequeño. ¿Me entendéis o es lioso? No sé si os estoy explicando bien. En cambio, sin el capitán, disminuye el número de umbrales. Tú ya no te sacas 1.200 al año. Tú te sacas 800 y encima te sacas 800, en función de mis jugadores, 800 reales. Porque no hay umbral pequeño. Oh, yeah. ¿Entendéis? Gracias por el follow. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú hubieras invertido 1.273 euros a principio de año, con estas características, llegando un 40% a veces umbrales, es decir, a 250 puntos, teniendo en cuenta que siempre puedas usar esos 5 jugadores, que no haya lesiones, que no hayan rojas, que jueguen los 5 y que llegues a 250 puntos el 40% de las veces, tú hubieras tenido un ROI negativo de 37,16. Quiere decir que a ti te hubieran faltado 473 euros pasado el año para llegar a recuperar lo invertido. Si esto lo dividimos entre 50, es decir, casi 10 umbrales. ¿Vale? Estamos hablando de que esta diferencia estadística y retirada de umbrales, en mi caso, me hubiera supuesto 2 meses 36, 2 meses aproximadamente de umbrales, es decir, 5 umbrales más. ¿Está claro eso? Claro. Si tú entras ahora nuevo en Rare, esto es la hostia. Porque tú estás anclado al juego ese tiempo. ¿Sabes? Tú estás anclado, tú estás jugando, porque nadie se va a salir en pérdidas. Aquí no cuento las cartas, claro, tú ahora quedas primero, te dan un Ethereum y una carta de 0,6 y te vas a la Warner como nuestro colega Edu Antón, ¿sabes? Pero es que también, o sea, puede pasar, pueden pasar ambas cosas, porque imagínate que esto al final lo que se hace es como una curva, ¿no? Entonces, esto sería lo que le pasa al mayor porcentaje de los managers. Entonces yo estoy partiendo de la base de que con un tamaño muestral bajo, estamos aquí.
es decir, en lo normal. Pero claro, es que hay gente que no pasa de aquí. Es decir, hay gente que se gasta 1200 pavos, ¿vale? Eh, y se lesiona al portero. Y en vez de ganar 24 umbrales, se lleva un 0 como un pino. Y en vez de estar un año y medio, está 10 años. Por poner un ejemplo. Pero es que hay gente que paga 1270 euros, ¿vale? Y gana una tier 0. Que la vende por 2 Ethereum, ¿vale? Más 0,3 Ethereum de regalo. Entonces, claro, este tío ya tiene un ROI del 200%. Pero no podemos depender de esto, ¿vale? Tenemos que estar en la gráfica común de todos. Entonces, em, la diferencia de ROI, pues, joder, es una repercusión fuerte, ¿vale? Vamos ahora a ver un poquito cómo podemos el sistema CAPEZ gestionarlo un poco, ¿vale? Para intentar maximizar las ganancias de umbrales y después vamos a ver cómo influye en las distintas rarezas, ¿vale? Claro, Magic Esquinas, esto... no, sí que... A ver, no lo he dicho antes, esto va hasta julio. En julio, en función del feedback, lo van a reordenar. Yo no creo que esperen a... O sea, yo no creo que dan 6 meses de tiempo hasta julio para ver qué hacen con los umbrales, no solo para recoger el feedback nuestro y ver el contento, ¿no? Porque es que son 6 meses que van a recaudar más. Claro. Es que son 6 meses donde tú en vez de ganar un 60% de las veces el umbral, lo ganas un 40%. ¿Sabes? Es que en vez de ganarte en estas condiciones, se están ahorrando ellos 400 pavos por manager. A ver, son medias un poco, ya sabéis, calculadas en mi caso, pero multiplicar 400 por la gente que... ¿Cuánta gente llegaba a umbrales? ¿125.000? No, demasiados. Vamos a poner que llegan a umbrales 80.000. Claro, son 6 meses ahorrándose un pastón. Bueno, me he puesto a lo mejor demasiado. A lo mejor son 8.000, ¿no? 8.000 de umbrales. Son 400 euros que se ahorran por umbral y por manager. ¿Sabes? Se me acaba de caer la tecla. Es que es mucha pasta la que están ahorrando. Entonces, claro, ellos en ese punto ahí pueden ver qué hacen. Y sobre todo lo que decís por ahí, claro, ya no es es la falta de transparencia, sobre todo. La falta de transparencia en lo que pasa. A ver, no creo que el juego esté muerto para nada. De hecho, para los nuevos inversores ahora es más atractivo porque en teoría las cosas, o sea, no es que estén claras, sino que están definidas 6 meses, ¿sabes? Entonces tú tienes 6 meses para gestionarte un buen ROI. Pero bueno, ahora después hablaremos de eso. Entonces, eh, este es lo que he hecho ha sido simplemente decir, vale, la media, esto, al dividirlo entre 15, ¿vale? Calculo la L15, ¿vale? Sé que no se tiene en cuenta el DNP, pero bueno, lo calculo. Entonces, esto la suma me da 186 puntos, o sea, estaríamos dentro del CAPEZ, y esto es el porcentaje de contribución de cada jugador a la suma general. Esto lo he hecho para intentar orientar por posiciones qué porcentaje sería interesante que tuviera cada jugador, ¿vale? Es decir, podemos saber interpretando, lo ideal sería hacerlo con infinitos porteros en infinitas situaciones, pero bueno, en un caso no es representativo, pero bueno, en el caso de Camilo Vargas, una contribución del 37%, o sea, del 19%, del 20%, es decir, una media de 37,7 puntos, me ha permitido tener portero para los umbrales sin pasarme del CAPEZ. Eso es lo que quiero transmitir aquí, ¿vale?